Hay una mujer de la tercera edad que llevan porque no tiene el rostro, o sea, tiene pelada la piel del rostro, como por partes. Entonces, los familiares están muy tranquilos y la mujer está como en un estado catatónico, no habla y no tiene rostro, entonces inmediatamente le empiezan a curar y le tienen que quitar la ropa de la cintura para arriba para poder analizar bien y limpiar bien el rostro, cuidado y todo, ¿no? Y se dan cuenta de que en el pecho esta anciana tiene un pentagrama invertido. Es totalmente distinto. Es como un adulto diminuto, o sea, tal cual, eso es lo que parece. Y tiene una forma extraña de moverse y no es otro tipo de animal, no es un chango, no es un perro, o sea, es algo que está ahí. Todo listo para comenzar con esta noche de terror. Mi nombre es Alain Luna y hoy con un programa bastante especial con un invitado que desde hace tiempo estábamos buscando tener en este sitio, hablar de terror con él y que en punto de vista paranormal y como locutor creo que es de las personas más informadas referentes a este tema. Fepo, un placer saludarte. Gracias, Alain, ¿cómo estás? Contento de que estés aquí y bueno, parte de un proyecto que se hizo grande, no sé si tenías esta intención desde un principio, podcast paranormal. Tenía la intención de encontrar una manera de platicar estos temas Ajá, y después como que el formato pues le quedó muy bien. Pero en realidad ya había tenido un canal antes, ajá. Y lo que no me gustó es que era hablar solamente hacia la cámara y no había como una interacción humana. Ok. Entonces, después como que descubrí los podcasts, porque me pasaba escuchando podcasts todavía, y entonces comencé a transformar esa idea en la forma del podcast, ¿no? Podcast paranormal. ¿Y lo hiciste pensando en que te gustaba el terror? ¿Viviste algo en cuanto a lo paranormal que dijeras, híjole, si hay algo que tengo que investigar, que tengo que analizar un poco más? ¿Cómo comienzas? Sí, la verdad ya estaba súper involucrado. O sea, una parte de mi familia, una parte pequeña de mi familia, está muy metida en cuestiones de magia. Ujú, Y yo desde los 8 años, lo que te comentaba, ujú, yo vivía en Guadalajara. Y ahí ya estaba yo como obsesionado con el tema extraterrestre, ujú. antes de que le pusieran este nombre de no humano que abarca muchas otro tipo de fenómenos. Este, y veía mucho un programa de Nino Canún. ¿Y Buenísimo. usted qué opina? Ajá. Ajá, estaba yo bien chiquito y mi mamá pues lo veía en la noche, pero se supone que yo debía estar dormido, pero me hacía el dormido para poder verlo y escucharlo y me gustaba muchísimo. Entonces en mi mundo, siendo tan pequeño, en un principio era como normal estos temas y a los 8 años en Guadalajara tuve la oportunidad de ver una oleada ovni así impresionante. Ok. Entonces a partir de ese día me di cuenta porque obviamente en la escuela pasas a ser como del común de los niños, pasas a ser como el diferente, Ajá. porque amas este tipo de fenómenos y te das cuenta de que la gente en ese momento los ridiculizaba, te decían loco, etcétera, pero yo estaba muy emocionado con ese tema. Entonces, a partir de los 8 años comienzo a investigar, pero tremendo. O sea, de hecho, muchos de los libros que están aquí, eh, pues comencé a leer lo que tenía de literatura a mi madre y Ujú. después cuando se me acabaron esos libros, le pedía que me regalara libros o cosas referentes a monstruos, fantasmas, extraterrestres. Eso era para mí lo máximo. De hecho, soy gran fan de Ghostbusters y Ajá. otras cosas. Eh, y ya me fui documentando. O sea, no me di cuenta en qué momento me llené de esa información. Y bueno, al final, o sea, siendo ya un adulto, es la información que consumo. O sea, es toda la información que consumo. En mi casa, todos los libros son referentes a ese tipo de temas, todos los documentales, o sea, todo lo que hay es referente a estos temas. Entonces, terminas documentándote mucho y encuentras personas que les gustan estos temas, pero les da como pena hablarlos públicamente. Ajá. Entonces, me inventé, esa fue la razón del podcast paranormal, me inventé una excusa para poder conocer gente que hablara abiertamente de estos temas, sin pena, sin miedo, honestos, y se creó el podcast paranormal. Por eso al principio solamente los invitados eran amigos y amigas, Ajá. porque eran las personas que convencía de mostrar la cara y hablar acerca de sus experiencias, y rápidamente la gente se sumó a eso, porque decían, yo también tengo una experiencia que no le he contado, de hecho comenzó con mi abuela y tengo
no sé, 50 años, ¿te puedo contar la historia? Y yo, claro, o sea, cuéntame la historia. Y empezamos a narrar estas historias, a hacer investigaciones, hablar de cosas de temas, de experiencias que la gente ya conoce, ¿no? El caso Roswell, la cara de Marte y todo, pero siempre se quedó como con ese escepticismo de quienes hablaron de esos temas. Y yo dije, no, o sea, a mí llámenme loco, pero en realidad, o sea, cuando te documentas de estos casos, hay mucho más de lo que nos han dejado saber. Y que lo proyectas, ¿no? Yo veo los capítulos cada semana y la información que tú das, pues se nota que tu archivo cerebral técnicamente está lleno de esta información que de repente uno dice, híjole, qué ganas de saber la mitad de lo que sabe Fepo, porque de repente, por ejemplo, lo que yo hago, me baso más en lo que me va platicando la gente, en ir a campo, y tú tienes mucha información. Y creo que además llegó en un momento clave porque la parte paranormal, no sé si estés de acuerdo con esto, pero empezó a ser carente en cuanto no había personas que dieran buenos argumentos, se hablaba de investigadores o pseudoinvestigadores, habían personalidades como Carlos Trejo que de repente perdieron toda credibilidad. En el fenómeno OVNI creo que hasta el día de hoy Maussan, a pesar de algunos altibajos, la gente sigue creyendo y sigue checando el contenido que genera que llegue a ser bueno. Antonio Zamudio, que para mí también es de los que mejores llegan a crear, pero llegaste en un momento clave también. Fíjate que por eso hace 2 días, sí, hace 2 días o 3 días, estuvimos grabando con Antonio Zamudio. Ajá. Y estábamos platicando justo de eso. Y le decía, me da mucho gusto que personas como tú, y no puedo contar más de 2 o 3 quizás, somos los que nos ensuciamos las manos. Los otros investigadores, y digo sin decir nombres porque se los he dicho así de frente, ¿no? Si tienes un problema conmigo, le digo, sí, uno, o sea, me queda súper bien, pero creo que es importante que te ensucies las manos. O sea, cuando te preguntan a ti directamente, ¿tú crees que esto sea real? Bueno, hay que esperar a ver qué dice la ciencia. No, o sea, nosotros tenemos que dictaminar este tipo de cuestiones con la ciencia. La ciencia no habla. Nosotros necesitamos profundizar en la ciencia para poder explicar los fenómenos. Pero si no nos ensuciamos las manos, si no le creemos a la gente, si no nos vamos a estudiar esas pequeñas evidencias, pues se queda como en la historia ficticia de algo que puede ser real. Digo, a lo mejor es escaso, pero es real. Entonces, involucrarse en eso es súper interesante, súper interesante. Y además, hay una cosa que la verdad es que yo agradezco muchísimo. El hecho de que hablemos de esta manera, la gente se suma y ese calor de la gente, ese amor de la gente, es algo paranormal, es algo indescriptible, que te llena y te dice, vas bien, sigue por ese camino. Y además, comienzan a ocurrir fenómenos paranormales siempre cerca de ti, siempre cerca de ti. Y eso me fascina, ¿no? Porque estás tan cerca de estas personas que empiezan a ocurrir estas cosas. Ahorita, creo que las evidencias son muy importantes, incluso las que no pueden ser explicadas. Antes de venir aquí, en el lugar en el que estamos, conectamos unas luces muy parecidas a estas y tú sabes, tienen un botoncito para prenderse y apagarse. Ya me había comentado el productor Rodrigo, que nada más estamos él y yo, me dice, oye, ¿tú encendiste las luces? Porque están ahí y están apagadas y en la mañana están prendidas. Y le dije, no, o sea, a lo mejor se nos olvidó apagarlas o algo así, pero anoche que llegamos, pues estaba totalmente oscuro. Y cuando veníamos para acá, salimos y en la sala le dije, no me voy a mover, y le dije, Rodrigo, ven acá, estaba prendida la lámpara. Entonces ya grabé que se vea que es un botón. O sea, no es algo que conectes y desconectes, como el cable, se fue la luz y regresó y se prendan. O sea, físicamente tienes que presionar un botón para que estas luces se enciendan. Y es en ese departamento donde están ocurriendo estas cosas, a raíz de que con Antonio Zamudio jugamos la Ouija. Yo no lo hago, o sea, no lo hago. Sé que él es un profesional respecto de esto. Lo hicimos y yo pensé que no se iba a mover. O sea, de verdad pensé que no se iba a mover. Y me llevé una grata sorpresa cuando se mueve, pues, fuerte. O sea, es un movimiento que incluso lo veo en video y sigo pensando así como que es tremendamente inexplicable. Porque si empujas con el dedo, el planchet se queda atorado. Entonces, si tú lo empujas, no se mueve. Entonces no tiene sentido, porque ¿cómo podrías mover algo que si tú lo mueves no se mueve? Se tiene que mover sola fuerza. Entonces el ver que se mueva y que gire y estas cosas, la verdad es alucinante y me parece que las evidencias del fenómeno paranormal van a eso. O sea, si ustedes me quieren creer, pues está bien, porque es mi dedo el que está ahí, ¿no? Pero el escéptico no va a creerlo, va a pensar que nosotros lo estamos moviendo. Pero ahora, ¿te ha pasado, y esto lo digo desde un punto personal,
mientras más te metes en lo paranormal, creo que te vas haciendo más escéptico. No sé si te pasa lo mismo. Sí, en algunas cosas. Ajá, En algunas cosas, porque sí hay mucha evidencia falsa. Sí hay ajá, muchas historias falsas. totalmente. Por ejemplo, en el tema del fenómeno extraterrestre o no humano, yo creo que es donde más evidencias falsas hay. Ujú, Hay confusión en cosas que vemos en los cielos, presencias, cosas que se mueven, poltergeist, etcétera, que se confunden con el fenómeno no humano. Y de hecho, el fenómeno extraterrestre como tal, cuando ocurre, es determinante. O sea, no es como que creo que vi esto. O sea, es sólido. No es una comunicación telepática y nada más. El fenómeno deja evidencia. Por eso es que hay muy pocos contactados y contactadas, pero realmente muy pocos. ujú. E incluso con estos contactados, las personas que han investigado y que han tenido contacto directo con estos seres, dicen, no, no es cierto, porque lo que yo vi era un humano. O sea, era una persona vestida como tú y como yo, Ujú. que se presentó y apareció de la nada y de repente estaba ahí parado junto a mí y yo lo vi y eso te lo juro, me lo acaban de contar, Ujú. que estaba de repente la persona aquí parada, estaba un grupo de personas comiendo y se quedó así como de, o sea, este es el extraterrestre, ¿no? Sí, y el tipo no hablaba. Entonces se paró y lo tocó y le dijo, ¿cómo estás? Y la persona se quedó así, viéndolo, serio. Dijo, ah, ok, se sentó. Dijo, sí, es el extraterrestre. Ah, caray, ya no estaba. Y les dijo, a ver. O sea, yo acabo de tocar a una persona aquí y nadie más la vio. O sea, las otras personas vieron que se paró y se sentó. No vieron a la persona que físicamente él tocó, Ujú. solo la contactada. Y le dijo, está siendo grosero con él. Por eso vino y se fue. Pero él dice, en mi cabeza como escéptico e investigador, yo vi una persona. Entonces, trato de tener otras explicaciones y no que un extraterrestre se presentó y se me paró Totalmente. enfrente para que yo lo tocara. Digo que además platicarlo suena como de película, no cualquier persona te Totalmente, lo creería. totalmente. Y que quizá nosotros, no es que lo creemos a la primera, pero tenemos que poner en tela de juicio, preguntar, platicar un poco más para llegar a una conclusión y que Así no es, siempre puede ser 100% clara al final. así es. Ahora, me imagino que todos los días te llegan muchos mensajes, correos platicándote historias, enviándote evidencia y que te encargas tú de separar, de ver qué sí será bueno, qué será nutritivo para tu contenido, pero además qué realmente puede asustar. Si te preguntara cuáles son los casos más aterradores que has recibido podcast paranormal o lo que has vivido, ¿qué me contestarías? Aterradores, es que son dos. Ujú, Hay unos que son evidencias que a mí me parecen alucinantes, pero aterradoras. Yo te diría dos evidencias que me han mandado. Una de ellas es una historia un poquito larga, pero la voy a resumir. La ujú, voy a resumir. Estas personas tienen una casa, que es una casa grande en una colonia de aquí, de la Ciudad de México, y, y en esa casa antes vivía una pareja. ujú, Él se dedicaba a la venta de estupefacientes y ella también, entre otras cosas, ¿no? O sea, ujú, vivían en el mundo ilegal, pero era una pareja muy explosiva. O sea, estaban en un medio, era una pareja muy explosiva. Un día este tipo se pelea con ella y en la casa que está como un poquito destruida, la entierra con vida. ujú, Y cuando se da cuenta de que ella se sigue moviendo en el hoyo, la saca y la entierra en otro agujero más grande y la tapa, la cubre y bueno, fallece. Pues obviamente la policía comienza a buscar a esta persona por los familiares que ya la habían reportado como desaparecida. Le dice que no sabe, pero pues obviamente hacen su trabajo y se dan cuenta de que él le había quitado la vida y la tenía ahí enterrada, ¿no? Se lo llevan a prisión y desentierran el cuerpo. Entonces esta familia que se queda con esta casa decide ponerla a la venta o a la renta. Pero, aunque ya habían pagado la luz, no había luz en la casa. ujú, Entonces, llevan a una persona para que revise el cableado y la señora, la dueña de la casa, no sabía cómo poner la lámpara del celular, pero se ujú. acordó que cuando ponía video y grababa, se prendía Ok. la lámpara. Entonces lo que hace es que está grabando video para poder alumbrar. Por eso es que existe la evidencia. Y cuando están en la casa, ellos no se dan cuenta. De hecho, ellos están platicando, le está diciendo que debe ser el cable, pasan por otro lugar de la casa, regresan. Es un video muy largo y en todo momento hay un grito espantoso de una mujer. Hay un grito así, de verdad, es una cosa
horrible. O sea, de hecho, lo observas, lo escuchas y llega un momento en que dices, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir escuchando. O sea, es súper, súper potente. Ese lo analizamos, es una de las evidencias más interesantes por la historia, por el contexto. Y otro que ya no es digamos, de una evidencia inexplicable, es explicable, pero es muy feo. Una doctora nos manda un mensaje donde nos dice, yo veo el podcast, obviamente con mi carácter de doctora, etcétera, yo no creo mucho en estas cosas, pero sí en el efecto que tienen. Entonces, hay una mujer de la tercera edad que llevan porque no tiene el rostro, o sea, tiene pelada la piel del rostro, como por partes. Entonces, los familiares están muy tranquilos y la mujer está como en un estado catatónico, no habla y no tiene rostro, entonces inmediatamente le empiezan a curar y le tienen que quitar la ropa de la cintura para arriba para poder analizar bien y limpiar bien el rostro, cuidado y todo, ¿no? Y se dan cuenta de que en el pecho esta anciana tiene un pentagrama invertido y tiene unos símbolos, o sea, como de película de una secta satánica, ¿no? Obviamente ellas, es como lo de menos eso, están limpiando a la mujer y el nieto, que es un muchacho, está insistente en que quiere pasar para hablar con su abuela. Y le dice, es que no puedes pasar, estamos en esto. Y él está insistente, insistente. Los papás, como si no fuera nada, o sea, fuera normal que su hijo estuviera insistente con esto, terminan y le dicen que tiene que regresar, tienen que llevar de nuevo a la señora para que le hagan injertos de piel, etcétera, ¿no? Muy bien, se van y llegan otros familiares, porque se enteran que la señora está ahí. Y les dice, pues ya se fue, ¿no? O sea, ya la curamos, tiene que regresar. Y dice, no, es que no fue un accidente. Lo que ellos habían dicho es que la dejaron comiendo, está senil, y cuando regresaron con el cuchillo, pues con lo que se está alimentando, ella misma se rebanó el rostro. Wow. Entonces, pues, no le dieron mucha importancia a esto, pero los otros familiares le dicen, no es cierto. El nieto es parte de una secta satánica, que es un tema, pero bueno, es parte de una secta satánica y la están ofrendando. Y no es la primera persona que ofrendan. Ella como doctora es así como de, o sea, pues ven con la policía, ¿no? Eso no yo no tengo nada que ver con esto. Y bueno, ella espera que llegue la paciente, pero no regresa. Lo que llega es una noticia que aparece en los medios y cuando ella ve esta noticia, inmediatamente se da cuenta. Este muchacho y otro, un vecino, los atrapa la policía porque los vecinos se habían quejado que se estaban llevando a los animales, a las mascotas, y algo les hacían. Pero llega un límite cuando secuestran a una persona. Entonces la policía llega y los detienen así, tal cual, en infraganti, cuando van a ofrendar a una persona. Tenían un montón de cadáveres de animales y tenían un montón de cosas referentes a, pues, una secta satánica, ¿no? Que está dividida en dos partes, ¿no? Los que creen que no existen los dioses y entonces tienen una como filosofía correcta de vida, pero pues hacen la faramaya, ¿no? De los cuernos y todo esto, pero no creen en el diablo, y la que sí cree en el diablo y en otros demonios y tratan de hacer invocaciones y evocaciones para atraerlos por medio de ofrendas. Entonces, en este caso, ese muchacho había ofrendado a su propia abuela, por eso no regresó. Y la evidencia que nos manda, porque la historia es así como extraordinaria, son desde lo que tiene que ver con la detención de esta persona y también con la mujer, que no tiene rostro y que tiene un pentagrama en el pecho, que son parte de las fotografías que se toman en el hospital. Yo, la verdad, cuando lo vi, a esa historia, pues la llamamos maldad, porque yo creo que es el ejemplo de lo que a veces estas cosas llevan a la humanidad a hacer, y la maldad es terrible, ¿no? O sea, es algo espantoso lo que le hicieron a esta mujer. Tú teniendo contacto con ellos, viendo esta evidencia, obviamente la energía es fuerte, se te llega a impregnar, Sí. porque es complicado entrar en esto. De hecho, dicen que entras a lo paranormal y suena raro, pero ya no puedes salir. ¿Esto ha llegado a un punto de que te afecte? Sí. Por ejemplo, ese caso nos dejó muy afectados a los que vimos las fotografías, porque leímos el caso, el correo electrónico, nos gustó la historia, pero no sabíamos que había evidencia. Entonces, para nosotros era como, posiblemente sí, posiblemente no, por el tipo de historia,
pero cuando vimos las fotografías, los que las vimos en un principio, dijimos, el resto del equipo, mejor no vean estas fotografías. O sea, créanos que son impactantes, tuvimos pesadillas, porque es algo horrible, ¿no? Pero otro tipo de cosas más paranormales sí han ido afectando poco a poco. Lo que te comentaba, son pequeños detalles, ¿no? Son cositas, pero son muy interesantes. En la región donde estamos nosotros, que es Mérida, en Yucatán, hay muchas historias que tienen que ver con nahuales, con duendes, chaneques. Ajá. Entonces, yo la verdad, desde que llegué a vivir a ese lugar, siendo amante de los fenómenos paranormales y todo eso, no me parecía que fuera real pues todo lo que tiene que ver con los aluches, los duendes, etcétera, no me parecía que fuera real. Pero no hay persona en Mérida que no te platique una historia de que ya le tocó ver, ¿no? Pero muchísimo. O sea, unas cosas impresionantes. Para ti sí existen. Sí, no, estoy seguro. Ahora estoy 100% convencido, 100% convencido. Y me aterran mucho los chaneques. Ajá. Entonces, yo pensaba que tenía que haber una evidencia. Están las trenzas que hacen los duendes en los caballos y en las mujeres. Es peligrosísimo cuando lo hacen una mujer. Y además de esto, hay como ciertas cositas, ¿no? Que podrías decir, esto es como el efecto de un duende, pero verlos como tal, no. Y en las historias lo que te dicen es que si hay un duende y tú sacas el teléfono celular para grabar, el teléfono celular tal cual así como ¡pum!, explota, se quema. Ajá. O sea, no puedes grabar, no puedes fotografiarlos. Y una persona nos manda un correo bueno, esto fue en Veracruz, pero para mí fue alucinante, así, alucinante. Yo creo que es de las evidencias que más me gustan, ajá, porque es en el día. Entonces, cuenta en el correo que este muchacho va a trabajar a un rancho en Veracruz, donde lo contratan, que está súper, súper lejos, ¿no? O sea, tienen que llegar y quedarse ahí a dormir, ¿no? Cuando está en este lugar, ve unos duendes que pasan así, tal cual, caminando, ¿no? Y él le empieza a decir a las demás personas que trabajan ahí, así, acaba de ver unos duendes, acaba de ver unos duendes. Y le dicen, sí, siempre andan por ahí. Y dice, ¿pero cómo? O sea, hay que tomarles fotos, hay que tomarles videos. Y dice, no se puede. Si tú te sacas el celular y te acercas, adiós tu celular. Y suena un mito, pero pues... Suena un mito. Ajá. Y él dice, no es cierto. Entonces, cuando los ve, toma el celular y se acerca para grabar y adiós celular. Entonces, cuando regresa a la ciudad, se tiene que comprar otro celular y se queda con la idea de que puedo lograrlo. Está trabajando, está viendo unas cosas de unos aspersores, cuando a lo lejos del camino, en el día, los ve, están ahí parados, pero están lejos. Entonces él toma el celular y se da cuenta de que a lo lejos sí puede grabarlos. Como que no tienen ese efecto porque no está tan cerca. Entonces los graba y de hecho es una cosa que le agradezco muchísimo. Los graba, están ahí al final del camino, pasan caminando, se alejan, luego otro más así como que los alcanza, y cuando ya se esconden entre la maleza, algo así, pues yo creo un poquito más grande que este muñequito, ajá, cuerpo totalmente de adulto, pero chiquititos, pasan así caminando, uno está como sentadito, se para y se va caminando, él entonces hace un recorrido del lugar, del espacio, porque lo que siempre decimos es que cuando tú tomas una evidencia, tienes que tomar como que también evidencia del lugar para poder determinar las medidas, la hora del día, en dónde estás, incluso decir tu nombre. Hola, soy Fepo, soy mexicano y estoy en Veracruz, ¿no? Uh-huh. Y grabas. Que es complicado, ¿no? Cuando pasa algo fuerte, yo creo que es en lo que menos llegan a pensar la gente, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero yo le agradezco mucho porque, pues, documentó unos duendes y además hizo el recorrido del espacio y todo, y le quedó súper padre. Y cada vez que alguien ve esa evidencia, es que es inexplicable, porque si piensas en niños, pues no, o sea, digamos, el cuerpo es distinto, es totalmente distinto, es como un adulto diminuto, o sea, tal cual, eso es lo que parece, y tiene una forma extraña de moverse, y no es otro tipo de animal, no es un chango, no es un perro, o sea, es algo que está ahí diminuto y se mueve. Y además tiene 2 videos. Me llama la atención cómo platicas las historias porque es una emoción como cuando un niño te platica algo que le pasó, o sea, se nota la pasión que tú tienes. Fuera de todo esto, llegas a tu casa, apagas la luz, puedes dormir normal. Te lo digo porque en el contacto que llegamos a tener, yo he tenido varios expertos a lo largo de 17 años, llegan a hacer muchas envidias, muchas cosas en este medio, ¿no? Y el que tú te claves en lo paranormal, vayas a investigar una historia, vayas a una casa donde pasó algo,
pues creo que se te llega a impregnar y de repente te atacan a ti, atacan a la gente que está cerca. ¿Has recibido ataques o puedes estar tú tranquilo con eso? Híjole, es que, ¿sabes qué pasa? Es por eso que yo le digo a la gente que tiene que ser como muy precavida con la información, porque si hay un lado malo de todos los fenómenos, sí existe ese lado negativo con el que uno tiene que tener mucho cuidado. Cuando obviamente uno se expone a esto, yo no me había dado cuenta, yo no me había dado cuenta, pero empiezas a recibir mucha envidia de otras personas y más allá de la envidia, hay gente que quiere algo de ti. Entonces, pues, una vez una persona se puso a hacer brujería. Es que no me gusta hablar esto porque una parte de curar la brujería es eliminar todo rastro de esto, de la historia, de la persona y etcétera, de tu vida. Hasta borrar el teléfono tal cual y a pretender que nunca existió en tu vida, así. Entonces esta chica sí sabía cosas de brujería, pero no a ese grado. Entonces me habla un gran amigo, el brujo mayor de Catemaco, y me dice, hermano, ¿tú conoces a esta persona? Y yo le dije, sí. Y me dijo, bueno, me habló para ofrecerme dinero para hacerte algo a ti. Y le dije que no. Entonces me dijo que me pagaba para que yo le enseñara a hacerlo. Y le dije que no. Le dije, te agradezco muchísimo. Me dijo, pero ten cuidado, porque yo le dije que no, pero otras personas le van a decir que sí. Y si cae con una persona que sí sabe, va a ser peligroso. Y eso pasó. Entonces llegó con otra persona que además es allegada mía, que no sabía para qué quería aprender. Y le estuvo enseñando durante mucho tiempo y comenzó a hacer brujería. Entonces, uno que sabe estas cosas, inmediatamente me di cuenta, porque estábamos de viaje y yo despertaba y me dolían las manos y los pies horrible, porque despertaba así, pero fuerte. Y los pies los tenía pegados del tobillo y los separaba y de verdad es que me dolían. Y yo decía, ¿qué pasa? Y los sueños eran espantosos, sientes que te queman la planta de los pies, o sea, estás intranquilo en el día. Y yo, pues, llegó un momento en que dije, ya, o sea, esto ya no es normal. Ya empezaban a ocurrir ciertas situaciones que yo decía, algo malo está pasando, algo malo está pasando. Ya acudí con la persona de mayor confianza para mí. Le dije, oye, creo que me están haciendo brujería. Y me dijo, no, es improbable, porque es improbable que una persona sepa hacerlo, pueda hacerlo. No creo. O sea, los casos son mínimos, mínimos. Y le dije, bueno, está pasando esto, así, es tal cosa, ¿no? Esta persona hace alta magia y tiene como que unos procesos para hacer ciertas cosas más allá de la lectura de cartas. Entonces me dijo, ok, o sea, suena raro, voy a checarte. Ok. Y me checó y me dijo, pues vamos a tener que hacer un proceso de 21 días y bla, 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 bla. Y se defendía, o sea, de verdad, de hecho, hoy en día yo tengo aquí en la cintura algo que es para protegerme de eso. Y cuando, en esos 21 días, cuando llegaba el día 20, estaba, o sea, me voy a meter a bañar, ¿no? Y me iba a rasurar y o sea, me iba como a bajar la barba. Entonces me quité la ropa y me empecé a bajar la barba y de repente escuché un ruido que era así como... Y yo, o sea, inmediatamente notas un ruido totalmente distinto a lo que está ocurriendo en tu entorno, ¿no? Y volteé hacia abajo y vi la protección en el piso. Entonces la levanté y hace cuenta que con una navaja muy fina habían cortado así esto. O sea, no se reventó. Era una pelea espiritual que se estaba viviendo. Sí, estaba cortado para que no siguiera yo en la protección. Y yo pensé que había cumplido su función y lo tiré a la basura y regresé muy contento y decirle, oye, ya cumplió su función porque al día 19 o 20 lo cortaron. Y dije, no, hay que continuar. O sea, ahora hay que hacer otra vez todo porque ya se defendieron. O sea, ya saben que hay una defensa. Y bueno, o sea, al final se logró, se quitó y etcétera. No es algo así como tan... No es como en las películas. O sea, simplemente, pues ya te sientes bien. Es como quitarte una enfermedad. Simplemente ya te sientes bien y te queda la memoria de que te sentías mal y punto, ¿no? Pero ese tipo de cosas, no me gusta acercarme a ese tipo de cosas. Porque si no las reconoces, el efecto puede ser terrible. ¿Y supiste quién fue la que hizo brujería? Sí. Fíjate que ahorita con lo que platicas, igual no voy a mencionar nombres, pero hace 17 años que empezamos justo a la par de un programa que es muy conocido en lo paranormal, tiene poco que terminó,
y estaban con nosotros en radio. Resulta que nos empezó a ir muy bien en radio y de repente a mí me empezaron a pasar cosas raras. Va una persona a buscarme y me dice, oye, yo soy el ayudante de tal brujo que trabaja en tal programa y pues te quiero platicar que yo lo ayudé para llevar una veladora, me enseñó la foto con esta foto tuya a enterrarla al panteón. Y No. le dije, pero ¿por qué si yo no lo conozco? Yo conocí al productor, a otro de los expertos. Le dije, ¿por qué si yo no lo conozco y yo no le he hecho nada? Pero cuando yo he visto a estas personas hacer cosas que van más allá de lo explicable, bueno, sí se puede explicar, pero la ciencia no ha llegado a todo ese punto, he visto unas cosas impresionantes y lo utilizan generalmente a su favor. O sea, no se lo van a enseñar a otras personas. Se pasan la estafeta a los hijos. Sí, O sí, sea, va sí. de padres a hijos, ¿no? Y, por ejemplo, a una de estas personas la vi hacer una cosa que me pareció espectacular. Ujú. No le gustó lo que estaba diciendo otra persona y simplemente lo que hizo fue observarlo, cerrar los ojos un rato y ya, volverlos a abrir y listo. Y yo lo noté. Y le dije, ¿qué hiciste? Y me dijo, pues es difícil, pero entré a la fuente y cambié algunas cosas. Y le dije, no, hermano, eso está muy mal. Me dijo, es que no me gusta esta persona. Y le fue súper mal a esa persona. Yo tuve que hablarle por teléfono y decirle, por favor, retira lo que hiciste. Hazlo. O sea, y me dijo, pues no, que la magia no existe. Le dije, no, yo no sé quién dice eso, pero retira lo que hiciste, por favor. Y me dijo, ¿qué? Y lo retiró y ya. Pero no fue algo así como tan extraordinario, porque ya tienen un conocimiento muy avanzado. Sí, sí, sí. Pero el hecho de, por ejemplo, quiero que tú me invites a tu programa y hagan eso, uno dirá, bueno, solo cambió las cosas para que tú lo invitaras. No. Para que él pueda ser invitado a tu programa, necesita someterte. Y ese sometimiento implica el hecho de que tú puedas incluso llegar a perder la vida. Entonces es algo tremendamente peligroso. Es tremendamente peligroso y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. ¿Tienes alguna protección tú? ¿Algún collar, alguna medalla? Aquí tengo protección y tengo en la cintura, el que te decía. Ok, Nada más. eso obviamente no la muestras. Sí la puedes mostrar, lo que pasa es que son, por ejemplo, los que tengo aquí son sigilos. Ajá. O sea, tienen un significado para mí. O sea, yo lo entiendo, cómo se desarrollan, y también los que tengo aquí en las muñecas, pero estos son porque yo los desarrollé y yo sé para qué sirven. El que tengo en la cintura es la protección que me dio mi madre. Ok, a nosotros nos tocaba, por ejemplo, en investigaciones, hay un experto que es muy bueno, que es con el que siempre hemos trabajado en un constante, que él nos decía es que para una investigación o para un programa no tienen que llevar protecciones porque no va a pasar nada. Y nosotros lo que queremos es que realmente pase algo. Pero había veces que se nos olvidaba, terminábamos el programa, la investigación, y no te limpiabas, te ibas para tu casa y era ahí cuando venían consecuencias paranormales, se movían objetos, de repente veías algo y pues es parte de estar dentro de esto. Es parte. Por eso es lo que te digo que yo te lo pongo así. Ahorita que pasó esto con Antonio, que hicimos lo de la Ouija, y la verdad es que se sintió una energía muy potente, o sea, por todo lo que platicábamos, etcétera. Y a partir de esto, bueno, un día antes había ocurrido algo que a mí me gusta mucho, no me da miedo, pero a veces me pone intranquilo. Ujú. Hay una cosa que aprendí con una bruja, que estuve invitada en el podcast, con unas personas, porque hay mucha gente que sabe muchísimo y te lo pone en los comentarios, te manda correos electrónicos explicándote cosas y la verdad es que es gente que sí sabe, que muchísimas gracias. Entonces hay una forma de contactar, por ejemplo, con las personas trascendidas que siguen ahí, pues no todos siguen ahí, a través de los sueños y de otro tipo de herramientas. Entonces, a mí me interesó mucho esto y yo lo empecé, pues, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer porque ya me regañaron por esto, pero empecé a hacerlo con familiares míos, hasta que ocurrió. O sea, de hecho ocurrió gracias a una medium que me dijo, estábamos grabando y me dijo, tengo que parar porque me están empujando y hay una persona que te quiere decir algo. Y yo dije, adelante. Pero la noche anterior yo le había estado preguntando cosas, Ujú. pero yo no sabía escuchar la respuesta. Entonces, cuando me dio la respuesta, pues sí, yo me quedé así, dije, verde. O sea, me sentí como muy, muy raro, ¿no? O sea, me puse a llorar porque era algo muy personal.
y después comencé a intentarlo, que es muy sencillo, ¿no? Y hasta que se logró, pero a partir de eso es como que abres una puertita donde otras personas se dan cuenta de que los puedes escuchar y empiezan a acercarse. La cuestión está que eso se traslada a este mundo cuando no tienes el cuidado. Me parece que no es algo malo, porque al final son personas como nosotros que de repente llegan a tener una interacción. Lo que te contaba de que están prendiendo la luz, eh, de mala forma, porque no debiera ser, pero en el pasillo de este departamento hay un espejo al final y hay un espejo de frente. Entonces, cuando tú sales del pasillo, te observas a ti mismo en como raro, y la persona más escéptica que yo conozco que trabaja con nosotros, el productor, me dice, bro, es que estaba yo con mis lentes y salgo y me vi, pero no era yo. O sea, como que sentí raro porque había otra persona ahí. Entonces me quité y regresé y dije, no, era mi reflejo. No, no es mi reflejo. Yo tengo rastas. Y la persona que estaba ahí sí tenía lentes, pero su cabello era distinto, era otra persona. Y esa persona, yo había soñado con esa persona que lo que hacía, no hablaba, me mostraba sus lentes y se los colocaba. Y como yo no le decía, pues dime qué necesitas, qué pasa, y no podía hablar, yo supongo que no podía comunicarse, me cogió de los brazos y me sacudió. Entonces me desperté con la sacudida y me paré, prendí la luz y dije, hombre, la verdad tengo muchas ganas de dormir. Si no vas a decir nada, pues déjame dormir, no déjame descansar. Apagué la luz, me volví a acostar a dormir. Estaba en otro sueño así, totalmente la cosa rara, un sueño, y se volvió a presentar y se volvió a parar enfrente de mí. Y tomaba los lentes y se los colocaba. Llega a la noche siguiente Antonio Zamudio y me dice, vamos a jugar a la Ouija. Y yo, bueno, vamos a jugar a la Ouija. Y nos estamos comunicando con una persona que se llama Raúl, de 67 años, si no me equivoco, 69. Pero en mi sueño esta persona no era una persona mayor. Entonces me acordé de repente y dije, ¿podemos preguntarle algo más a la Ouija? Sí. Y le pregunté, oye, ¿tú tienes lentes? No. Dije, ok. ¿Hay alguien más aquí? Sí. ¿Esa persona tiene lentes? Sí. Y dije, uy, no, ya no pregunto más. Ajá. Ya no pregunto más, ¿no? Y Antonio me dijo, explícame. ¿Hay algo que quieras platicar? Sí, ¿hay algo que quieras compartir con todos? Y le dije, bueno, pasó esto, ¿no? Del sueño, bla, bla, bla. Y yo sé que suena raro porque es algo que solamente yo experimenté y igual no me van a creer, pero bueno, eso fue lo que pasó. Luego él ve a la persona ahí y nos están prendiendo la luz. Y yo lo que digo, no es algo malo, porque al final es alguien que te quiere expresar algo, tiene una necesidad. No es algo malo, nunca es algo malo en ese aspecto. El problema está en que yo todavía no estoy en el punto como otras personas que sí pueden escuchar. Entonces, me queda poco tiempo en ese departamento y no me dice qué es lo que necesita, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo le ayudas a una persona que no te dice? ¿Y no llevarías algún vidente a alguien que pueda hablar? Híjole, así aquí que conozca así en la Ciudad de México y que pueda. Es que te voy a decir algo. Justo la persona con la que yo he trabajado 17 años, ayer lo tuve en programa, está aquí en la Ciudad de México. Esta semana grabamos con Mariana Ochoa, ex integrante de OV7, ahorita Ajá. está en un programa de radio, contactó a su papá. Hay temas que a mí me ha impresionado lo que ha hecho y que yo le tengo la confianza y sé si me está mintiendo y por eso trabajo mucho con él. Por eso te digo, estaría interesante llevar a alguien para ver si pudiera haber algún contacto. Fíjate que hay una cosa así, estaría súper interesante. Yo creo de hecho lo platiqué con Antonio, yo creo que esta persona, o de alguna manera como la vida, me está como señalando una cosa muy importante. Ujú. Este es el primer viaje que hacemos donde yo traje un objeto que construí junto con otra persona para potenciar psicofonías. Entonces es una caja que tiene una preparación, de hecho siempre la tengo que blurear y para que la gente no lo repita, porque no puede repetir algo así. O sea, no es un objeto repetible y si lo repites vas a cometer un error. O sea, fue como un invento de ustedes. ¿A eso te refieres Sí, o cómo? es un objeto que es una caja en la que lo único que hace la caja es mantener, digamos, ese mundo, esa conexión dentro de la caja. Eso es lo único esa es la función. Y hay que, obviamente, que activarla. Y dentro de la caja lo que hacemos es que colocamos una grabadora de cinta magnética de las antiguas, las reporteras, Ujú. que me la regaló
Jorge Moreno, que es un investigador únicamente de fantasmas, y yo no se la pedí, él me la regaló y me dijo, toma, esta es la grabadora con la que he obtenido más psicofonías en mis 25 años de carrera, esta es y te la quiero regalar a ti. Y yo de verdad es que dije, porque ya en un sueño mi abuelo me había dicho que iba a llegar algo, o sea, que iban a llegar unas cosas para que yo pudiera lograr eso. Y yo estaba buscando en internet comprar una que funcione, antigua, para poder utilizarla. Y entonces me la regaló y yo dije, perfecto. En este viaje, cuando veníamos, yo no muevo la caja del lugar en el que está, la he utilizado únicamente 3 veces y la verdad es que comenté de ella en el podcast, pero no la utilizo para generar contenido, porque respeto mucho eso y yo sé que pudiera ser así como que, uy, esto a la gente le interesaría muchísimo, pero no quiero que se haga un circo de esto. O sea, lo que quiero es obtener una evidencia real para poder entregársela a otras personas que desde la parte escéptica y de ciencia puedan analizar. Porque no nada más es la caja y es el elemento, sino que cuando lo coloco esto, grabo todo el proceso en una toma abierta para que se vea que no haya nada alrededor, que no hay otro tipo de ruidos, etcétera. Se hacen las preguntas, se pone a grabar, se pone dentro de la caja, se hace una canalización más o menos y se deja hasta que se termina el tape y luego, si funciona, tienes la respuesta. No la muevo nunca del lugar, pero antes de venir, estaba en mi casa, tu casa, y la vi y no sé, dije, tengo que traerla. Y agarré todos los elementos, porque los tengo en distintos lugares para que no estén juntos, todos los elementos y la traje. Y cuando iba a estar Antonio Zamudio, él sacó la ouija y yo saqué la caja, pero yo siento, y eso se lo platicaba al productor, que el hecho de que, o sea, todo esto comenzó, o sea, esto de esta persona con lentes comenzó desde que traje la caja. O sea, fue ese deseo, esa idea de, me voy a traer la caja y los elementos, como si ya estuviera todo preparado para hacer esa conexión. Entonces, creo que lo que está esperando esta entidad, que prende las luces, etcétera, es que coloquemos la caja y hagamos las preguntas para que pueda comunicarse. Por eso no me habla en los sueños. Como que necesita otro elemento. Creo que eso puede ser. Ayer iba a ir una persona que tiene ella fue la que me enseñó a hacer esta conexión. Y no fue. O sea, iba a ir y no fue. Y de hecho, como iba a ir, yo dije, pues cuando venga le voy a decir, justo lo que comentabas. Pero no fue. Entonces, creo que es como una manera en la que funciona la vida que te dice, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, lo voy a hacer, pues para ver si tiene una necesidad esa persona, si deja, es difícil porque dejan palabras, ¿no? Pero si deja información, pues se podrá ayudar, ¿no? Y si no, te hablo para que vaya esa persona, ¿no? Sí, estaría buenísimo. Sí, estaría bueno. Y claro que pues hay que dudar de toda la gente, ahora sí con el perdón de los que se dedican a esto, pero pues no sabes cuándo realmente te están engañando, cuándo realmente hoy con redes ya te investigaron y ya saben qué te van a decir. O sea, todo puede pasar honestamente y que sí hay que tener cuidado con quién te juntas, a quién acerques a tu equipo, hay que tener mucho ojo con eso. Agradecerte y de verdad yo le platicaba al equipo de producción que hoy me sentía nervioso por el tamaño que tienes tú en cuanto creador de contenido y este peso que tienes en lo paranormal. La verdad es que es un placer tenerte y esperemos que se repita. No, hombre, muchísimas gracias, cuantas veces quieras. De verdad, muchísimas gracias. Te lo agradezco muchísimo. Y agradecerle también a todo tu equipo que hizo esto posible y bueno, por ahí pendientes de tu canal. Gracias, muchas gracias. Yo le mando un saludo a toda la comunidad paranormal y a todos en general. Y de verdad, gracias a ustedes, gracias por invitarme. Perfecto. Con esto finalizamos. Mi nombre es Alain Luna y descansen si es que pueden.